Bueno, ahí está. Bueno, Julieta, hablamos un poquito primero del parcial y después, ya que estás vos sola, no sé si querés hacer preguntas o explico algo, bueno, ahora vos me decís. Entonces, recuerden que el parcial va a ser el viernes y sábado, lo voy a subir. Bueno, ustedes ya saben que ya tienen experiencia con la entrega de parciales a distancia. Los dos temas que entran en el parcial son Halliday y Yarol. Va a haber un texto de Halliday en el que va a haber que separar en cláusulas y eh, hacer el cuadrito de análisis de los recursos de cohesión, como yo les fui subiendo las diferentes resoluciones y como lo hicieron también en el práctico de práctica profesional. Y después va a haber un texto para Yarol en el que van a tener que marcar las violaciones a las metaredes. Después va a haber una pregunta teórica, una o dos preguntas teóricas, pero todavía no decidí eso. Claro, son dos distintos, porque para Javi tiene que ser un texto que esté bien, porque no van a marcar, no tiene sentido marcar recursos de cohesión en un texto que está mal, y Cali justamente partimos de textos que están mal, que son incoherentes o que tienen problemas de cohesión, así que son dos textos diferentes. Como son diferentes, viste que ningún texto de los que yo subí como resolución eh, hicimos las dos cosas juntas. Así que bueno, ¿querés vos preguntarme algo? Eso sería el parcial. Que es muy similar a, ya les digo, ya tienen muchos ejemplos subidos y tienen las prácticas, así que no, en eso no van a tener problema. La gente de análisis del discurso no tiene la materia práctica profesional, pero sí tiene todas las resoluciones que yo subí. O sea, los textos separados en cláusulas, la marcación de los recursos, también subí ejemplos de Yarol, así que creo que tienen bastantes ejemplos como para trabajar. ¿Vos querés, Julieta, preguntarme algo o querés que hable yo, ya que estás sola? Decime qué es lo que vos preferís, no sé si tenés una lista de dudas. Vos decime lo que más te convenga. Bueno, entonces, no sé, te cuento alguna cuestión de la... Está bien, si querés repasamos un poco Halliday y hablo un poco de Yarol y después, y bueno, por ahí te surge alguna pregunta en el medio. Bueno, primero, Halliday trabaja con los recursos de cohesión, que ahora vamos a ver cuáles son, pero para analizar los recursos de cohesión, él propone la separación en cláusulas de los textos. Las cláusulas están conformadas por oraciones o proposiciones. Pueden ser oraciones o proposiciones coordinadas o incluidas. El requisito es que tengan un verbo conjugado o un verbo dividido. El verbo conjugado supone entonces que no tiene que haber ni infinitivos, ni gerundios, ni participios. No cuentan para Halliday y no forman cláusula. La cláusula solamente tiene un verbo conjugado y puede ser oraciones o proposiciones. Recuerden, fijarse bien en el ejemplo, que cuando hay una proposición incluida, hay que indicarla con un numerito, eso lo tienen los ejemplos, y hay que bajarla, porque cuando ustedes se olvidan de bajar alguna proposición incluida, pasa que después el análisis les queda mal. O sea, a ver, si se olvidan algo del parcial, a lo sumo estarán equivocados los números y y algunos recursos se olvidarán. El problema es que si cometen muchos errores ya ahí el texto eh, queda totalmente mal organizado y tengo que volver a tener que ir al recuperatorio. Por eso les digo que presten mucha atención a eso. ¿Cuáles son los recursos que propone Halliday? Halliday habla de la cohesión léxica y la cohesión gramatical. En la cohesión gramatical tenemos como recursos la referencia, la sustitución, la elipsis y la conexión. La referencia se marca a partir de pronombres o artículos, no cualquier pronombre. Halliday postula que la
cohesión, el recurso de referencia se marca a partir de los pronombres personales, posesivos y demostrativos. No otro tipo de pronombres. Quiere decir que los relativos no, los indefinidos no, los enfáticos no. Personales, posesivos y demostrativos. Yo digo, por ejemplo, compré un libro, lo leí rápido, ese lo es referencia anafórica porque me remite a lo que está antes en el texto. Si ese pronombre me remitiera a algo que viene después, esa referencia se llama catafórica. También se puede marcar a partir de artículos, pero solamente en el caso en que combino artículos definidos con indefinidos. Por ejemplo, si yo digo, una señora llegó, la señora era mi tía. Simple. Una señora llegó, la señora era mi tía. Acá la referencia anafórica va desde la segunda cláusula, al una de la primera cláusula. Es el único caso en que los artículos funcionan como referencias anafóricas. Esto con respecto a la referencia. La sustitución, hay que tener cuidado porque ustedes se suelen equivocar y marcar como sustitución cosas que no son. En el cuadernillo tienen los únicos ejemplos que existen de sustitución en español. No tienen que marcar otros. Sustituir no es cambiar una palabra por otra para Halliday. La sustitución es un procedimiento por el cual una frase entera, una construcción es reemplazada por una palabra. Entonces no hay muchos casos. Por ejemplo, uno de los casos es, no sé, si yo puedo decir, ¿jugaron Pedro y Aníbal al tenis? Y en la segunda cláusula digo, sí, lo hicieron. Lo hicieron. Toda esa construcción reemplaza a toda la proposición anterior. Entonces tengo una construcción que reemplaza a una cláusula o a una proposición. Ese es el caso de la sustitución. Pero ni siquiera tienen que pensar mucho porque ya les digo, son solamente los ejemplos que están en el cuadernillo. Por favor, no pongan que una palabra reemplazada por otra o que una palabra me remita a otra es una sustitución porque no lo es. La elipsis, que está definida como sustitución por cero, en realidad lo que hago en la elipsis es, tengo una palabra y en lugar de repetirla, porque el contexto me permite entender, la puedo sacar. Entonces yo puedo decir, Mariano lee libros, Juan, lee revistas. Esa coma me indica una elipsis verbal. Y ese es un recurso de cohesión. Me evita la repetición y además ahí yo estoy indicando que aunque haya un espacio vacío, ese espacio vacío me remite a lo que está antes en el texto. Ustedes tienen en los cuadros que yo les subí cómo se marcan las elipsis en los textos, así que fíjense, porque claro, no tenemos nada, ningún ítem del que es parte, entonces tenemos que reponer ese ítem y hacerlo referenciar a algo que ya fue dicho antes. Algunas cuestiones con la elipsis que suelen equivocarse. Bueno, la elipsis puede ser nominal o verbal. Para que haya una elipsis, la palabra tiene que haber sido mencionada antes en el texto. No es que yo puedo reponer cualquier cosa porque es una elipsis. Y por último, los sujetos tácitos no son elipsis para Halliday. Si yo digo, Mariano compró libros, punto, los leyó en su casa, yo no puedo decir que hay una elipsis en la segunda cláusula de Mariano porque no se escribe el sujeto que ya estaba puesto antes. Los sujetos tácitos o los sujetos residenciales, no sé cómo lo llaman ustedes en sintaxis, esos no son elipsis. Por favor, no los marquen como elipsis. Y por último, la conexión es el uso de conectores. O sea, cualquier conector que aparezca en el texto, nosotros estamos en presencia del recurso de la conexión. En la cohesión léxica, nosotros tenemos la sinonimia y cuasi sinonimia, que son palabras que son
los sinónimos del diccionario, o sea, palabras que más o menos dicen lo mismo, y otras palabras que son sinónimos en contexto, que son los cuasi sinónimos. Hay palabras que funcionan como sinónimos en un texto determinado, pero que fuera del texto no son sinónimos. No sé si creo que ustedes les subí o no me acuerdo, o sea, si les subí un texto de Borges, El cautivo, donde el personaje es un nene, un niño, que aparece mencionado de varias maneras en el texto. Por ejemplo, es un indio, en otro momento es un hombre y es un niño. No quiere decir que hombre, niño e indio sean sinónimos siempre, porque de hecho si lo buscamos en un diccionario no son sinónimos, pero sí, por eso se llaman cuasi sinónimos o sinónimos en contexto. Si ustedes están en la duda en el parcial, pueden marcar todo como cuasi sinónimos. O sea, no interesa tanto esa diferenciación, porque de hecho algunos lingüistas dicen que todos son cuasi sinónimos, porque no hay dos palabras en la lengua que digan exactamente lo mismo. Entonces, tenemos la palabra general, perdón, la sinonimia y cuasi sinonimia, la repetición, que son palabras exactamente iguales, o de la familia de palabras, pueden ser varias inflexiones del mismo verbo, por ejemplo. Y después tenemos la palabra general. La palabra general es, también no marquen cualquier cosa con palabra general. Ustedes tienen una lista en el cuadernillo de palabras generales. Esas son las palabras generales. Y esas tienen que tomar, no otras. No tienen que tomar otras palabras como palabra general, porque si no es como cualquier cosa. Simplemente ténganse a la lista de palabras que tienen en el cuadernillo. Y para que haya una palabra general, tiene que haber una palabra particular. Y yo sé que objeto es una palabra general, por ejemplo. Pero si a mí me parece la palabra objeto solo en un texto y no se refiere a nada, no lo puedo marcar como palabra general. Objeto va a ser palabra general si en el texto, por ejemplo, hace referencia a una mesa, a un lápiz, a un cuadro. Pero marcada solita la palabra objeto no significa nada. No es, o sea, no es palabra general. Y después tenemos, por último, las colocaciones. Las colocaciones son los únicos recursos que se pueden marcar dentro de la misma cláusula. Todos los recursos anteriores se marcan entre cláusulas. O sea, no marcamos recursos adentro de una cláusula, porque eso corresponde a la sintaxis y nosotros estamos dentro de la gramática textual. Y las colocaciones se pueden marcar en cualquier parte del texto. Y como colocaciones, yo les subí también una clasificación de colocaciones, que es la que tiene el cuadernillo, para no complicarse la vida. Nosotros tenemos como colocaciones los opuestos, ya que serían palabras antónimas o palabras que en un texto funcionan como contrarios. Tenemos los complementarios, que son palabras que se presuponen una a la otra. Pueden ser sustantivos complementarios o verbos complementarios. Por ejemplo, padre, hijo, tía, sobrinos son complementarios. Y verbos complementarios, que no hay tantos, tampoco inventen. Por ejemplo, matar y morir. Se supone que si alguien mata a otra persona, esa persona muere. Se consideran, leer y escribir, se consideran complementarios, por ejemplo. Después entonces tenemos los opuestos, los complementarios, las series desordenadas, sustantivos complementarios que no sean relaciones de parentesco, y habría que ver, en general son las relaciones de parentesco, pero sí, puede haber complementarios de todo tipo. No me acuerdo si había aparecido alguno en el texto. Pasa que siempre los más fáciles de reconocer son los de parentesco. Pero vos pensás que, Julieta, que tienen que ser palabras que sí o sí se presupongan, que si existe una, existe la otra. Si no, no podemos marcar complementarios. Las series desordenadas son enumeraciones. Cualquier enumeración es una serie desordenada. Tenemos enumeraciones de sustantivos, de adjetivos, y tenemos las famosas enumeraciones de verbos. Cuando hablamos de un personaje que hace diferentes acciones, bueno, eso también es una serie desordenada. Las series ordenadas son las que ya tienen un orden fijo que es inamovible.
Por ejemplo, los días de la semana, los meses del año, estos adjetivos primero, segundo, tercero, cuarto, si hay una numeración de números, 1, 2, 3, 4. No importa que la numeración sea extensa, con que tengamos dos números, dos palabras de la serie, ya estamos en presencia de una serie ordenada. Y no importa que aparezca a su vez desordenada. Por ejemplo, si yo no menciono 2 días de la semana y digo jueves y domingo, por más que estén, o domingo y jueves, por más que no estén los otros días y por más que no estén puestos quizás en el orden en que nosotros los tenemos como serie en la vida, igualmente se consideran series ordenadas, justamente porque son series siempre. Y después tenemos la proximidad semántica. Cuando vemos que hay una relación entre dos palabras, pero no acertamos a saber cuál es, ya probamos todos los recursos y no la pudimos poner dentro de ningún recurso, es probable que sea proximidad semántica. Tampoco van a poner cualquier cosa en proximidad semántica. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, en un texto abeja miel o trono rey, no hay alguna otra relación, algún otro recurso en el cual podamos inscribirlas, y sin embargo sabemos que hay una relación entre esas palabras, y entonces las ponemos o las incluimos dentro de la proximidad semántica. Básicamente esto sería Halliday, el análisis que a nosotros nos interesa, más allá de la teoría que después les puedo tomar en la parte teórica. De esto de los recursos, ¿tienes alguna pregunta, Julieta? Buenísimo, muy bien. Entonces pasamos a Yarolf. Yarolf, si bien toda la materia, gramática textual, trabaja sobre los procedimientos de coherencia y cohesión, los abordajes son diferentes. Lo que hace Yarolf es partir de textos que tienen errores, no parte de textos que están bien escritos, parte de textos que tienen errores, para analizar dónde están las fallas de coherencia y cohesión. Obviamente, la idea es que a partir de esas fallas uno después eso lo pueda implementar en su propia escritura, o él incluso, bueno, habla de que es un buen método para corregir a los alumnos o para indicarles más concretamente dónde están los problemas de coherencia y cohesión. Las metareglas de Yarolf son 4, algunas se dividen en subcasos y otras son todas simples. La primera es la que más se asemeja o la que más contenido parecido tiene a los recursos de Halliday, es la metaregla de repetición, que nos habla de que un texto es coherente si se efectúan determinadas repeticiones. Eso no quiere decir que haya que repetir las mismas palabras, sino que justamente haya que usar o disponer de todos los recursos que tiene la lengua para que no sea necesario repetir siempre la misma palabra. Dentro de la metaregla de repetición, que es la 1, tenemos el caso de pronominalización, es el correcto uso de los pronombres. Entonces, si hay un problema de pronombres, lo vamos a marcar como violación a la metaregla 1 de repetición, caso pronominalización. Las metareglas que tienen subdivisión interna, ustedes me tienen que indicar a qué caso pertenece, porque si no tampoco está completo el análisis. Entonces tenemos la pronominalización, la sustitución léxica. No hay que confundir la sustitución de Yarolf con la de Halliday. La de Yarolf es un poco más amplia, porque Yarolf considera sustitución a reemplazar una palabra por otra. Entonces, el uso de sinónimos y cuasi sinónimos entra dentro de la sustitución léxica. Si hay dos palabras que remiten a lo mismo, pero que representan ambigüedad o que confunden al lector, ahí habría una violación de la metaregla de repetición, sustitución léxica. Después tenemos la definitivización, que es el correcto uso de los artículos. Y esto también es similar a lo que planteaba Halliday. Volviendo un poco al ejemplo anterior, si yo pongo la señora
era mi tía, una señora vino, o perdón, mejor dicho, la señora vino, una señora era mi tía. Si al revés del caso anterior invierto los artículos y estoy diciendo la señora vino, una señora era mi tía, al lector no le queda claro si esa señora que refiere como mi tía es la que vino, porque presentado de esa manera, los artículos provocan ambigüedad. Si tenemos el artículo definido y el indefinido, la regla es que siempre el artículo definido, el indefinido tiene que estar primero y el definido tiene que estar después. Entonces, si tenemos estas inversiones, acá es cuando marcamos la violación a la metaregla 1, repetición, caso, definitivización. Y después tenemos la reanudación por inferencia y la recuperación presuposicional, que a veces son dispuestas. Referencias deísticas contextuales, tiene que ver con el correcto uso de los deísticos, eso que habíamos hablado en lengua 2. Los deísticos eran aquellas palabras que se referían a la primera y a la segunda persona. En particular o en especial los deísticos, a veces se generan errores con los deísticos cuando aparece una aquí, una allí, una hora, que en el texto no queda claro. Si tengo una noticia, por ejemplo, leo una noticia en el diario y el periodista pone, aquí se encontraron pruebas, si ese aquí no ponemos a qué lugar se refiere, en ese texto sería una violación a la metaregla esta de definitivización o referencias deísticas contextuales, que es el mismo caso que tiene estas dos formas referidas o a los deísticos o a los artículos. Después les decía que los que nos confunden son la reanudación por inferencia y la recuperación presuposicional. La reanudación por inferencia tiene que ver con las competencias del lector. Y se producen esos casos en que no se le da al lector suficiente información, entonces el lector tiene que reponer lo que en realidad se lo tendría que dar el texto. Si yo estoy haciendo un resumen de, por ejemplo, un resumen de un texto, pongamos de una obra literaria. Si se supone que un resumen tiene que dar los datos esenciales para que el que lee el resumen comprenda, en este caso, la obra literaria. Si hago un resumen de Don Quijote, por ejemplo, cuento de qué trata la novela, y en un momento hablo de Sancho Panza, pero no explico quién es, no digo de dónde salió, no digo qué relación tiene con Don Quijote, ahí hay un problema de reanudación por inferencia, porque estoy obligando al lector a que tenga competencias o que vaya a buscar otro texto. Y la idea, en un resumen, en este caso de un texto literario, no es que el lector tenga que ir a buscar. O sea, el lector puede leer el texto, obviamente, pero digamos que el resumen es autosuficiente y debe entenderse por sí mismo. Esto es la renovación por inferencia. La recuperación presuposicional, en cambio, se produce cuando en el texto hay un salto de información tan grande que el lector no entiende tampoco cómo viene el hilo del discurso. Es, como yo digo siempre, un caso de esas personas que saltan de un tema a otro y no hay ninguna razón y uno dice, pero como si veníamos hablando de tal cosa y de golpe salta con cualquier cosa. Bueno, eso es recuperación presuposicional. Por ejemplo, si en él, si estoy contando algo de un personaje. Entonces digo, Don Quijote esto, Don Quijote lo otro, cuento, y de golpe pongo punto aparte y digo, que su sobrina lo visitó. Punto aparte y sigo hablando de Don Quijote. Si yo la sobrina no la había introducido, no viene al caso porque no hable de ella. Y de golpe hablo de su sobrina. Además de que su sobrina, porque no sabemos bien quién es, podría hacer una reanudación por inferencia.
también es una recuperación presuposicional, porque estoy pasando a otro tema que nada que ver, y que encima después tampoco lo retomo porque sigo hablando de lo que venía hablando antes. Entonces, si el lector no tiene como una cadena de temas y subtemas en el que todo progrese y que la información se vaya enganchando una con otra, quedan estos grandes baches que, en el caso como les digo, de saltar de un tema a otro que nada que ver, esos grandes baches son la recuperación presuposicional. Lo que pasa es que todos los problemas de progresión tienen que ver con un poco también con esta falta de información de los dos casos que les dije recién. Lo que sucede es que en los problemas de progresión, el problema es más el siguiente. Solemos marcar como progresión primero cuando hay una repetición excesiva de la información. Cuando yo tengo una o dos oraciones o dos párrafos o tres párrafos que hablan siempre de lo mismo y el texto no avanza. Cuando el texto no avanza y queda empantanado en un tema, eso es un problema de progresión. Y también se considera un problema de progresión, o sea, se podría considerar la recuperación presuposicional como un problema de progresión. Lo que pasa es que como se suele tomar como parámetro esto. En la recuperación presuposicional hay un salto de información excesivo. O sea, me pongo a hablar de otra cosa y el lector se siente perdido. En cambio, los problemas de progresión suelen ser más problemas de repeticiones innecesarias de temas, no de palabras quizás, pero sí de temas. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, Don Quijote era un caballero andante. Sigo adelante y digo, el caballero andante, Don Quijote, y después sigo adelante. Porque Don Quijote era un caballero andante. Si yo repito siempre lo mismo, ese es un problema de progresión, que ese caso particular sí no se puede confundir con ninguno de los anteriores. Entonces, ya Rodolfo apunta más a esto, a los problemas de textos circulares en la progresión. En cambio, en las anteriores que les dije antes, pasa por las competencias o pasa por esos saltos excesivos. No sé si te queda claro. Bueno, entonces, bueno, la de progresión es esta que les expliqué recién. Después viene la de la metaregla de contradicción, de no contradicción. O sea, un texto no debería presentar contradicciones de ningún tipo. ¿Cuáles son estas contradicciones que puede presentar un texto? Un texto puede contradecir una parte a la otra. Entonces tengo la contradicción presuposicional. Yo primero digo que un personaje, no sé, es hijo de tal persona. Y después, 2 capítulos después, digo que es hijo de otra persona. Salvo que explique algo en el medio, se está produciendo una contradicción presuposicional. La contradicción enunciativa tiene que ver con los problemas de verbos, de tiempos verbales, en especial cuando mezclo pasado y presente. Todos los problemas de mezcla de pasado y presente, así como todos los problemas de correlación verbal, entran dentro de la contradicción enunciativa. Ya tenemos la contradicción presuposicional, la contradicción enunciativa, la contradicción inferencial, que tiene que ver con esta contradicción a las competencias que tenemos nosotros, a los que sabemos y que justamente por nuestros conocimientos nos vamos a dar cuenta de que el texto está mal en cuanto a su coherencia. El cuadernillo del ejemplo de las mujeres viudas. Entonces hay un texto que está hablando de una mujer es viuda, por ejemplo, dice María es viuda, y entonces después dice su marido colecciona estampillas. Si es viuda, nosotros sabemos que como competencia tenemos que una mujer viuda no tiene marido, entonces no puedo decir que su marido colecciona estampillas. Podría marcar 2 metareglas ahí. Podría poner que es un problema de verbos, que el verbo está en presente y tendría que haberlo conjugado en pasado. Su marido coleccionaba estampillas, pero también podría escribirlo a esta metaregla de no contradicción inferencial, porque contradice un conocimiento que el lector debe tener.
en este caso por un conocimiento del lenguaje y de lo que significan las palabras. No es tan común, o sea, las más comunes son la presuposicional y la eh, inferencial. Perdón, la presuposicional y la enunciativa. La inferencial se da menos. Y después, ustedes tienen la contradicción de mundos y la contradicción de representación de mundos, que yo digo siempre que las unamos, porque ahí, Yarol, un poco que los límites entre las dos son tan sutiles, que la verdad que son difíciles de diferenciar. Entonces podemos hablar directamente de la contradicción de mundos, que es cuando el texto contradice el mundo real fuera del texto. Ese mundo en el cual todos vivimos. Hay un ejemplo también exagerado en Codornices, pero que sirve como para entender un poco la metaregla, que yo les digo, es rara, pero bueno, la ponemos porque la da Yarol. Él habla de una persona que se baja del subte, por ejemplo, y dice, Juan se bajó del subte y se golpeó contra, y al salir del subte se chocó contra un árbol. Nosotros sabemos que acá en Buenos Aires, no sé, uno sale del subte y sale a una estación cerrada, que es imposible que haya un árbol. Entonces, este ejemplo que ya les digo es muy exagerado, sirve para mostrar que eso sería la contradicción de mundos. Entonces borren esa diferenciación entre contradicción de mundos y contradicción de representación de mundos y todo lo ponen como directamente como contradicción de mundos. Dándose cuenta, ya les digo que es difícil de encontrar en todos los textos que la verdad vengo marcando, les vengo subiendo a ustedes, y en las clases que doy presenciales, en los textos que vemos, nunca nos apareció una contradicción de mundos, así que tampoco se desesperen por eso. ¿Alguna preguntita de esto? Buenísimo. Y nos queda la última, que es la metaregla de relación. La metaregla de relación es muy fácil porque tiene que ver con el correcto uso de conectores. Cada vez que aparece un conector mal usado, entonces yo tengo que marcar la violación a la metaregla de relación. Lo importante, además de saber las metareglas, es marcarlas, acotarlas. Muchas veces ustedes me marcan un párrafo entero y me dicen, bueno, acá se viola la relación. Pero no me puede marcar un párrafo entero. O sea, hay que acotar en qué lugares específicos del texto se está violando determinada metaregla, porque si no es demasiado vago el análisis que hacen. Bueno, esto sería Yarol. Las preguntas teóricas igual del parcial van a ser de Halliday, no de Yarol, porque lo de Yarol ya lo aplicamos todo en el análisis. Así que las preguntas teóricas van a ser solamente de Halliday. Y para el final entran los tres autores. Al final entran otra vez Halliday, Yarol y Bandis, que es el próximo autor. Bueno, con esto no se quedaría... está completa la explicación de mi parte. Bueno, solo que tengas alguna pregunta. Si no, bueno, ya te dejo en libertad para seguir estudiando o haciendo los prácticos. Lo que no voy a preguntar es de la parte histórica de la gramática textual. O sea, lo que tienen que partir ustedes es de la noción de registro de Halliday, que el registro está conformado por campo, tenor y modo, qué se refiere cada uno, de las funciones del lenguaje de Halliday, la ideativa, la interpersonal, la textual. Eso sí, lo que no voy a tomar es la parte histórica de la gramática textual, el desarrollo de la gramática textual, pero sí todo lo que sea referido a Halliday, ¿sí? Y a su teoría, a la teoría y a la práctica. Buenísimo. Bueno, entonces Julieta, ya terminamos acá, te agradezco mucho que hayas venido. Así, bueno, con tu presencia posibilitaste la grabación, así que, bueno, tus compañeros tienen que estar agradecidos y contentos que viniste.
Así que bueno, te mando un abrazo, que tengas un lindo fin de semana y cualquier cosa nos comunicamos por mail y si no, bueno, directamente ya para la fecha de parcial. Gracias, te mando un abrazo, Julita, muchas gracias.